Bueno, la idea es entonces entrar en materia y hablar de gestión de calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, y un poco el primer mensaje que quisiera dejarles, es que siempre que nos hablan de calidad del aire pensamos en industrias y fuentes móviles, vehículos. Y no solamente se trata de eso cuando hablamos de calidad del aire, hay muchos componentes más. Está el tema de emisiones atmosféricas, olores ofensivos, y ya vamos a ver un poco el detalle de por qué la palabra ofensivos, ruido ambiental, emisión de ruido y contaminación visual. Varios de estos temas que están ya reglamentados a nivel nacional, otros que aún no están reglamentados a nivel nacional, pero sí a nivel local, como el tema de contaminación atmosférica, y vamos a entrar ya en ese mundo para entenderlo un poco más en detalle. Yo me imagino que ya varios módulos han visto este tema de lo que significa el SINA, pero me parece importante contextualizarlo muy rápidamente para lo que es esta presentación, ya que la experiencia en el país nos ha mostrado que en términos de calidad del aire, pues principalmente es una de las máximas preocupaciones que tenemos los ciudadanos en cuanto a salud pública se refiere, y por tanto pues es una de las principales preocupaciones de las entidades territoriales y las autoridades ambientales, pero hay que entender muy bien cómo está organizado el Sistema Nacional Ambiental para poder diferenciar también las competencias entre las autoridades ambientales y las entidades territoriales. Entonces, lo primero que hay que decir es que el SINA, que pues todos lo conocemos, tiene varios principios, tiene varias jerarquías, donde obviamente aparece el Ministerio de Ambiente como ente rector de política, pero donde también están los departamentos y distritos y municipios como parte y como la base fundamental de la ejecución y de la implementación del Sistema Nacional Ambiental. Un segundo mensaje clave que quisiera que tuviéramos en mente para la presentación y que lo vamos a desarrollar poco a poco, es que hay unos principios generales que nos guían en la gestión de la calidad del aire, y esto aplica obviamente de manera transversal para la gestión ambiental del país, y tiene que ver con los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, que seguramente los escuchamos mucho, pero que a veces nos alejamos en la cotidianidad seguramente de las entidades territoriales, de cómo desde la función de la autoridad territorial y la autoridad ambiental estamos realmente cumpliendo, digamos, esa función de coordinación. Y para lograr una coordinación, pues lo que hay que conocer es si existe una política ambiental, cuáles son los lineamientos de esa política ambiental, y pues para calidad del aire existe desde el 2010, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, y hay unos lineamientos generales desde el Plan Nacional de Desarrollo que nos llevan precisamente a que desde los planes de desarrollo, desde el ordenamiento territorial, y desde obviamente estas entidades y nosotros como sociedad civil incluso, podamos estar aportando desde diferentes ámbitos a un mejoramiento de la gestión de la calidad del aire. Entonces, el primer principio que quisiera que tengamos en mente es la armonía regional. ¿Por qué la armonía regional? Y qué bien que haya autoridades ambientales y territoriales en esta reunión, porque muchas veces al no entender o al no tener claridad sobre las competencias de cada uno y la delgada línea que a veces existe en las competencias de las entidades, se rompe esa armonía regional. Si bien hay un trabajo armónico y articulado, pues todos sabemos que a nivel público existe una línea que define cuándo es la responsabilidad del uno y cuándo es la responsabilidad del otro. Sin embargo, aquí la sinergia que se genera en términos de calidad del aire pues es bien importante, porque además ocurre con diferentes componentes ambientales, y es que ningún recurso natural renovable es estático. Los cuerpos de agua se mueven y pasan de una jurisdicción a otra. Las masas de aire limpio o contaminado pasan de una jurisdicción a otra. Y un problema que yo genere en un sector industrial que esté en un municipio, Mosquera, Funza, Faca, Soacha, por ejemplo, puede generar problemas de calidad del aire en Funza, en Silvania, en Melgar, en Girardot, por el movimiento precisamente y las dinámicas que se generan naturalmente. Un poco del tema de armonía regional, porque no el problema que yo genero en un lugar específico se queda estático, sino que se está moviendo por las propias dinámicas, y esto es importante tenerlo siempre como una base del entendimiento de lo que es la gestión de la calidad del aire. Un poco para poder aterrizar este concepto, muchas veces cuando escuchamos Sistema Nacional Ambiental nos imaginamos solamente las autoridades ambientales. Y si nos damos cuenta en esta gráfica, lo que pretendo presentar es que el Sistema Nacional Ambiental tiene 4 ejes fundamentales. Un sistema social que está enfocado obviamente en el conocimiento, en las ONGs, el sector privado, la sociedad civil, digamos que es como esa conexión un poco, el caso específico, las personas, la conexión con las comunidades. Tal vez el más conocido, que es el SINA Central, del cual hacen parte los institutos de investigación, CHINCHI y AP, estos que son específicos para la Amazonía y el Pacífico colombiano, el Instituto Alexander von Humboldt, que se encarga de los temas de biodiversidad, el INVEMAR, que obviamente se encarga de los temas costeros, y el IDEAM de los estudios ambientales y de hidrología. Y siempre pensamos en las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales urbanas, parques nacionales, la ANLA y el Ministerio de Ambiente.
Pero ese sistema central, por más que sea el más reconocido, donde está la política pública, no sería nada si no está el Sistema Nacional Territorial, donde están los departamentos, los municipios y los territorios étnicos, pero también si no existiera el sistema transsectorial, donde están otras entidades del Estado, donde está el Ministerio Público, pero también otras entidades como la DIMAR, el Ejército, la Fiscalía, la Armada, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Entonces, si nos damos cuenta, para poder entender cómo funciona la gestión ambiental de la calidad del aire, y por eso quisiera hacer aquí un poco de énfasis, es importante tener en cuenta todo este contexto. De lo contrario, no podríamos entender cuál es esa interrelación que existe entre las entidades del Estado, entre organizaciones públicas, privadas, los municipios y los territorios, porque además uno podría estar hoy como entidad territorial en el sistema territorial como municipio, pero si tiene más de 1 millón de habitantes pasa automáticamente a estar en el sistema central como una autoridad ambiental urbana y eso cambia automáticamente las competencias en lo que tiene que ver con gestión de la calidad del aire. Entonces, por eso es importante como tener este contexto un poco más amplio de lo que significa el Sistema Nacional Ambiental para poder entender un poco mejor lo que vamos a ver de lo que significa la gestión de la calidad del aire en el país. Un poco simplemente de normatividad, la ley 99 pues obviamente todos la conocen, pero aquí lo más importante para los municipios y departamentos es que el diseño y la ejecución de esas políticas y programas ambientales que existen a nivel territorial, ya lo hemos visto, tienen que estar en armonía con lo que se dicta a nivel nacional, pero acá hay una parte fundamental y es que debe ser un ejercicio coordinado con las corporaciones autónomas regionales. Ustedes lo conocen y de todos modos lo comentamos un poco, no necesariamente la jurisdicción de las autoridades ambientales corresponden con la jurisdicción municipal o departamental, sino que corresponden más a un ejercicio de ecosistemas estratégicos y de poder dividir de alguna forma el territorio de acuerdo con unas condiciones ecosistémicas particulares, que muchas veces se alinea con esos límites político-administrativos, pero que no siempre ocurre de esa forma. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en cuanto a gestión de la calidad del aire, y por eso decía al comienzo, no imaginemos únicamente las industrias y los vehículos, porque existen fuentes que son naturales que también generan ese tipo de problemáticas o existen resuspensión de material particulado que se genera también de manera natural o lo que conocemos algunas veces como el polvo que nos molesta y ese tipo de cosas que no son controlables son necesario entenderlas y canalizarlas a través del análisis de datos, de sentarnos en las entidades territoriales con las corporaciones autónomas para poder ejercer las funciones. Si yo no tengo ese ejercicio claro, si no conozco las políticas y programas que están expedidas a nivel nacional, en este caso la política de mejoramiento de calidad del aire, y sabiendo que ya existe una política de prevención y contaminación desde el año 2010 y que hoy tenemos una estrategia nacional de calidad del aire, si yo no conozco esos elementos, los cruzo con el Plan Nacional de Desarrollo, entiendo la normatividad, cómo está enfocada y cómo está pensada, y lo apropio para diseñar los planes de ordenamiento territorial, actualizarlos y dejar eso enfocado en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, pues muy difícilmente voy a lograr un ejercicio de prevención y control de la contaminación del aire y por ende no estoy siendo, digamos que, preventivo frente a los problemas de salud pública que se pueden presentar. De manera también general, pues una de las funciones de los departamentos es que también tienen la función de expedir normas o disposiciones departamentales en cuanto a calidad del aire, pero siempre guardando uno de los principios iniciales que mencionaba de rigor subsidiario, que ya vamos a ver un poco más en detalle. Y obviamente el apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las corporaciones autónomas y a los municipios, que como lo vamos a ver, tienen unas funciones específicas de diseñar programas de prevención, ejecutarlos, hacer seguimiento y lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, que no es realizar el estudio, sino cómo se le da valor a esa información que se tiene de concentración de partículas, de contaminantes, de olores ofensivos o de ruido, y esa información a quién le interesa. Esa información muchas veces no es solo para el municipio, sino que, por ejemplo, es importante que suba también al Ministerio de Ambiente como un ejercicio de retroalimentación de la efectividad de las normas, y eso es un poco lo que la política ambiental del país nos invita a desarrollar. Y por último, como un tema un poco ya más aterrizado a funcionalidad de calidad del aire, para los municipios y distritos existen algunas funciones también específicas, obviamente de colaboración con las autoridades ambientales, de elaboración de planes regionales, pero también empiezan a aparecer en la ley 99 unos temas puntuales de ejecución de programas de emisiones contaminantes al aire. Y por lo que escuché, hay presentes algunas alcaldías de municipios o departamentos que ya han tenido la necesidad de implementar esta función, porque hay zonas del país donde ya hemos tenido problemas importantes de calidad del aire que ha llevado incluso a reasentamiento de municipios y precisamente es allí donde esas funciones empiezan a cobrar vida.
Importante lo que está en el artículo 66, en la parte de abajo que les mencionaba ahora, y que muchos municipios no pueden perder de vista, o incluso áreas metropolitanas que se han conformado en el país, y es que cuando ya se tiene una población mayor a 1 millón de habitantes, cambian esas funciones un poco de los entes territoriales de ayudar a construir, de ayudar a hacer seguimiento, de trabajar articuladamente con la corporación, sino que ya toma unas funciones más directas de autoridad ambiental y por tanto un papel mucho más preponderante en la gestión de la calidad del aire. Esto era como un contexto general y entramos entonces en qué es lo que existe hoy en materia de calidad del aire en el país. Les mencionaba que en el 2010, en el COMPES 3344, se generó una política nacional de prevención y control de la contaminación. Esa política tuvo un escenario de tiempo y un plan de acción que terminó en 2019. Ya con la evaluación de la efectividad de esa política, el gobierno nacional expidió, y esto es lo vigente, lo que ustedes están viendo hoy, el COMPES 3943, donde hay unos nuevos datos y un nuevo escenario de calidad del aire en el país, donde sigue siendo la calidad del aire uno de los temas que más preocupa a los colombianos, donde el 87% de la población mundial vive en lugares que tienen un nivel de calidad del aire que puede ser perjudicial para la salud. Recordemos que los niveles que se establecen son precisamente para proteger la salud de las personas, donde el 76% de los municipios de Colombia que tienen un sistema de vigilancia de calidad del aire tienen niveles que sobrepasan esos límites, y donde empezamos a ver que se incrementa la contabilidad, tristemente, de las muertes asociadas a enfermedades respiratorias por temas de calidad del aire. Esto nos deja en un escenario donde hay identificadas unas problemáticas que están en la parte central de la diapositiva que están viendo, y voy a mencionar simplemente algunas que pueden ser las más transversales. Un parque automotor que está conformado por vehículos que no necesariamente son los más limpios, y que la política busca que efectivamente tengamos una reconversión tecnológica hacia el futuro. Incentivos tributarios que ayuden a que los entes territoriales, en este caso, y las autoridades ambientales, puedan promover que las industrias que generan contaminación, especialmente por material particulado, puedan acceder a esos beneficios, que puede significar incluso el 19% del valor de las inversiones para mejorar sus tecnologías y por ende disminuir las emisiones atmosféricas, y esto obviamente dando acceso a tecnologías limpias. Y lo más importante de esto desde mi punto de vista es que ese tema de acompañamiento que pueden hacer las entidades territoriales, pues tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial. Si yo en el ordenamiento territorial tengo claro cuáles son las industrias que están en el municipio, en mi departamento, dónde están, qué combustible utilizan, puedo también buscar la forma de que desde el gobierno, en este caso municipal o departamental, pues se incentive efectivamente a aquellos que generan un mayor aporte a la problemática de calidad del aire, y poder como definir ese pareto para saber dónde deberían enfocarse los esfuerzos. Y en ese sentido, la política lo que plantea son unas metas, que es donde, digamos que el consejo un poco es enfocar los esfuerzos municipales y departamentales y de las autoridades ambientales a que se puedan los programas medir en este tipo de indicadores. Estaciones de calidad del aire que cumplen con los límites de la Organización Mundial de la Salud, vehículos limpios, y es decir, una renovación del parque automotor, sistemas de transporte masivo que operen con vehículos limpios, es decir, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, que se disminuya la evasión de la revisión técnico-mecánica como un instrumento de control para saber qué están emitiendo los vehículos que circulan en las diferentes jurisdicciones, y obviamente que haya unos planes de prevención y control de la contaminación que sean medibles, y pues en este caso que es una obligación para los municipios de más de 150.000 habitantes, que es donde ya se empieza a ver usualmente una problemática de calidad del aire. Entonces, con eso que nos establece el COMPES, la estrategia nacional, que también es parte de lo que deberíamos tener en mente a la hora de estructurar los programas a nivel nacional. Entonces, un tercer mensaje aquí clave. Si bien existen diferentes contaminantes que pueden depender del tipo de combustible, del tipo de proceso productivo, de olores ofensivos y demás, pues la política nacional se ha enfocado siempre en material particulado y en áreas urbanas. ¿Por qué material particulado? Porque nosotros somos un país históricamente productor de carbón y consumidor de carbón. También ha habido otras tendencias de renovación de combustibles, pero aún sigue siendo en el pareto, es decir, en la mayoría del combustible que se utiliza en el país, tenemos el carbón, y a nivel líquido tenemos el diésel. Si bien se han mejorado las condiciones de calidad de azufre en ese diésel, hoy lo que nos muestran los diferentes sistemas de monitoreo en el país es que el material particulado sigue siendo la máxima preocupación por efectos en la salud, porque sigue siendo asociado al combustible que más utilizamos en el país. Y ustedes saben que ahora con los compromisos de cambio climático, que ya hubo un módulo asociado a esto, en Europa principalmente se ha reducido el consumo de carbón, y por tanto países exportadores de carbón como nosotros, pues ahora tenemos menos mercado para comercializarlo, y por tanto se empieza a incrementar un poco el consumo de carbón en el país, y eso lleva obviamente a que esta estrategia esté enfocada en ese contaminante. Y en áreas urbanas, pues porque en las áreas urbanas estamos, y ya lo vamos a ver, los principales emisores
de contaminación atmosférica, pero también los principales receptores sensibles de esa contaminación, es decir, los seres humanos que estamos viviendo cerca a las industrias o que estamos viviendo cerca a alguna fuente natural que también presenta, digamos, o genera este tipo de contaminantes. Entonces, para que tengamos claro que, aunque existen diferentes contaminantes y problemas asociados a calidad del aire, este es el enfoque hoy de la política pública, es hacia donde deberíamos entender a nivel territorial cuál es el aporte de la industria, cuál es el aporte del comercio, de las actividades de servicio que están en la jurisdicción de la autoridad ambiental y de la autoridad territorial para saber que hacia allá deberían enfocarse los esfuerzos. Obviamente hay 5 líneas de acción como generales de conocimiento técnico, de instrumentos normativos, de proteger la salud, pero quiero enfocarme en la quinta, que es tal vez la que más nos podría interesar en este módulo, y es el tema de la gobernanza de calidad del aire, y por eso es importante este tipo de ejercicios y de presentaciones, porque muchas veces cuando se habla de calidad del aire, automáticamente, como lo mencionaba, nos imaginamos la industria y los vehículos, y nos imaginamos que es una responsabilidad de la autoridad ambiental. Sí, es responsabilidad de la autoridad ambiental, pero también las entidades territoriales juegan un papel fundamental, porque hay ejercicios de realizar inventarios de emisiones, hay ejercicios de medir y de apoyar a la autoridad ambiental en la medición de la calidad del aire, y es una medición que muchas veces se requiere permanentemente para poder tener datos y poder gestionar. Si yo no tengo datos, muy difícilmente voy a poder gestionar los recursos, focalizarlos y mantener una estrategia en el tiempo. Aquí hay algo muy clave para mí que es importante entender, es que en la medida en que yo entienda las competencias del otro, puedo más fácilmente identificar las mías como ente territorial. Y en la gobernanza de calidad del aire pasa algo muy particular, como lo mencionaba ahora, y nos ha ocurrido en el país. Voy a poner de ejemplo a Bogotá en este caso. Hace unos años se estableció un área fuente de contaminación, es decir, un área donde hay problemas de calidad del aire en la ciudad, y estaba en la zona principalmente de Kennedy y Fontibón. Pero resulta que esa problemática la estaba generando la industria ubicada en Puente Aranda. Entonces, si yo no tengo una articulación y una gobernanza, en este caso de las alcaldías locales, obviamente con la sombrilla de la alcaldía distrital, pues difícilmente voy a poder entender qué es lo que está pasando, o más bien, qué está generando el problema de calidad del aire, si son las industrias, si son los vehículos de carga, o qué es lo que está ocurriendo, si las actividades están reguladas o no reguladas, y eso qué efectos está teniendo en la salud pública de niños a través de estudios de movilidad, de personas de la tercera edad o incluso de adultos, que nos está generando problemas respiratorios agudos. Entonces, es importante entender ese ejercicio de la gobernanza para poder actuar de una manera más coordinada. Aquí no voy a entrar en detalle de cada una de estas reglamentaciones, simplemente para dejarles visualmente lo que significa lo que está actualmente establecido y regulado en el país. En azul ustedes ven la reglamentación de fuentes fijas puntuales. Esto quiere decir las industrias, lo que sale por las chimeneas del país o lo que sale por una actividad de extracción minera, por ejemplo, que no es necesariamente una chimenea, sino que genera una gran emisión dispersa, pero que genera afectaciones. En un color dorado, lo que tiene que ver con el control de fuentes móviles. En rojo fuerte, un poco sangre toro, el tema de olores ofensivos. Y olores ofensivos ya lo vamos a ver un poquito más en detalle porque funciona y se activa como una reglamentación diferente. En color verde, lo que tiene que ver con calidad del aire o inmisión. Y en púrpura, el tema de contaminación visual. Lo señalo, y si se dan cuenta, no tiene las flechitas como de continuidad desde el decreto 948 o el 1076, porque en contaminación visual existe la particularidad que no está reglamentado desde el nivel nacional, es decir, no existe una reglamentación actual del ministerio aún que reglamente este ejercicio, y a través del rigor subsidiario, a falta de una norma general, pues ciudades como Medellín y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá han establecido, digamos, su ejercicio puntual para la reglamentación. Por lo tanto, pueden ser una guía para otras entidades territoriales, al no existir aún, porque están en construcción, esa reglamentación puntual de contaminación visual. Esto simplemente como un contexto y hace parte del material de soporte del curso. Para entender esto que acabamos de ver, un poco hacia la izquierda ustedes se dan cuenta que existen unas fuentes que se emiten, unas emisiones, y es importante para construir esos programas y esos proyectos de prevención de la contaminación entender que hay una emisión, obviamente que habrá que atacar, controlar y medir. Hay unos ejercicios de dispersión y transporte que hay que entender. No todas las zonas del país funcionan igual meteorológicamente, eso es apenas obvio, pero en términos de calidad del aire esto afecta mucho la transformación y por tanto la inmisión. Entiendan inmisión por favor como el efecto o como lo que respiramos, lo que les mencionaba ahora, quienes somos los receptores sensibles de la contaminación atmosférica. Entonces lo que se emite es lo que sale de la fuente y lo que es la inmisión es lo que recibimos
las personas, el ambiente, los cuerpos de agua y los demás componentes ambientales cuando estamos, digamos, en una exposición, en un nivel de exposición a las concentraciones. Entonces, si uno entiende este ejercicio, entiende que hay que trabajar en cada uno de estas fases. Pero hay que entender muy bien el tema de dispersión, porque no es lo mismo el ejercicio de contaminación en el Valle de Aburrá, donde precisamente el problema es porque las masas de aire no se mueven, a un ejercicio en San Andrés, por ejemplo, en un ejercicio en la costa, en La Guajira, donde la emisión puede ser baja en términos de concentración, pero los vientos son tan fuertes que generan un impacto crónico por horas de exposición en una comunidad cercana. Entonces, si nosotros entendemos eso y entendemos que dependiendo de la época del año puede haber un mayor o menor impacto, pues obviamente los recursos y los lineamientos que yo establezca a nivel territorial o departamental para afrontar un problema de calidad del aire, pues deberían enfocarse en algunas zonas de la jurisdicción, pero también en algunos momentos del año, precisamente por el efecto que generan las condiciones meteorológicas en la dispersión de los contaminantes. Y por tanto, pues aquí el mensaje es que no en todo el momento del año y no en todas las áreas de la jurisdicción se comporta la problemática de calidad del aire de la misma forma. También porque existen contaminantes primarios, que son los que se emiten, digamos, ya conformados químicamente en la emisión, pero hay otros contaminantes secundarios que se van, digamos que la evolución del contaminante primario se generan unas reacciones químicas en el aire y eso va, si se dan cuenta, va pasando de un territorio a otro y por lo tanto un problema que se esté generando de emisión de metales pesados, de compuestos orgánicos volátiles y de partículas en una región del país podría significar un problema es por sulfuros de hidrógeno o por otros contaminantes fotooxidantes en otra zona del país, porque el contaminante ha evolucionado, se ha transformado en el aire y genera unos problemas de salud diferentes en otra región del país. Y eso es importante también entenderlo, digamos, desde la lógica de lo que podría ser la gestión de calidad del aire. Tipos de contaminantes, simplemente para dejarles en la mente de los que son los más preocupantes, aunque ya vimos claramente cuál es el más preocupante. Monóxido de carbono, asociado mucho al funcionamiento de fuentes móviles, óxidos de nitrógeno que están asociados también al uso, por ejemplo, de gas natural. Si bien el gas natural es un contaminante limpio porque genera, obviamente, menores concentraciones, pero genera óxidos de nitrógeno de una manera importante. Dióxidos de azufre que está muy asociado a la combustión de diésel, tanto a nivel industrial como a nivel vehicular en vehículos de carga, y pues el material particulado. Y simplemente aquí unos datos como para que lo tengan presente, porque a veces de material particulado nos imaginamos que es el polvo, y sí, pero a nivel de reglamentación, simplemente al lado izquierdo como un ejercicio de comparación, el cabello humano tiene entre 50 y 70 micras de diámetro y lo que está reglamentado en el país en este momento es el material particulado de menos de 10 micras, es decir, entre una quinta y una séptima parte de lo que es el grueso de un cabello humano, y el material particulado de menos de 2.5 micras. En el país hace 10 años nos interesaba las partículas sólidas suspendidas, es decir, el más grueso, pero hoy con los problemas de calidad del aire y con el cumplimiento de lo que en el Plan Nacional de Desarrollo está alineado con los ODS y con la Organización Mundial de la Salud, nos interesa ir midiendo cada vez una fracción más pequeña. ¿Por qué? Porque es lo que llega no solo al sistema respiratorio, sino incluso a los alvéolos pulmonares, generando el mayor impacto en la salud de los colombianos. Y es importante que empecemos a entenderlo porque los sistemas de vigilancia o de medición que se implementen, y ya lo vamos a ver quiénes deben hacerlo, deben enfocarse hoy principalmente en medir material particulado de 10 micras y de 2.5 micras, esto como para entender un poco la dimensión del ejercicio. Y contaminantes secundarios, ya lo vimos un poco, y es que cada vez empieza a ser más importante, por ejemplo, el tema de medición del ozono. Acuérdense que el ozono troposférico es el que más nos afecta y es el que está más cercano a la biosfera y por eso es el que más deberíamos prevenir como a nivel de contaminación y que está regulado. El que queremos es el estratosférico, que es el que nos protege de los rayos ultravioleta, pero el ozono troposférico es el que nos hace a nosotros daño y es el que está regulado. Entonces no podemos perder de vista que hay algunos contaminantes que se van generando. Lo digo porque puede haber algunas regiones del país donde dicen, no, yo estoy tranquilo porque aquí hay mucho uso de combustible gas natural, y pues ya lo vimos, genera óxidos de nitrógeno, y si tengo otras industrias que generan compuestos orgánicos volátiles como la industria gráfica, como la pintura o como la producción de solventes, si yo tengo esas industrias en una zona, por ejemplo el Caribe colombiano, puedo empezar a tener problemas de ozono. Entonces no es solamente preocuparnos por el material particulado, sino por las condiciones de estos otros contaminantes que pueden, como lo vimos, ir evolucionando y reaccionando para generar otro tipo de problemáticas. Por eso es importante conocer, repito, muy bien las fuentes que tengo ubicadas en mi jurisdicción para saber cómo gestionar la calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, pues obviamente hay mucha reglamentación. Simplemente aquí un par de mensajes.
La resolución 2254, que es la vigente de calidad del aire, si se dan cuenta, tiene límites para varios contaminantes, pero tiene asociado un tiempo de exposición. Esto significa que yo debo medir lo que está pasando con la calidad del aire, llevarlo a un análisis de X comunidad, X barrio, X localidad, corregimiento, cuánto tiempo está siendo expuesta a qué tipo de concentración. Si yo no mido y tengo los datos, pues muy difícilmente voy a saber a qué tipo de problema me estoy enfrentando en cuanto a calidad del aire. Y cuando yo no sé cuál es el problema que se está generando, pues muy difícilmente voy a saber cómo debo monitorearlo y gestionarlo. En calidad del aire, por ejemplo, distinto a otros componentes ambientales, yo tengo reglamentado en el país incluso cómo medir, cómo diseñar los sistemas de vigilancia, cómo operarlos, cómo reportar los datos, y perdón que me devuelva, aquí a mano izquierda abajo también está incluso cómo ponerlos a disposición. Aquellas entidades territoriales o autoridades ambientales que tienen sistemas de vigilancia de calidad del aire sabrán que en el CISAIRE, que es una plataforma que está asociada al Sistema de Información Ambiental del país, pues yo tengo la obligación de subir esa información para que sea pública y se pueda conocer por los diferentes actores y no simplemente que la información quede a nivel territorial. Y algo aquí, tal vez uno de los mensajes más importantes que quisiera dejarles, es que como autoridades ambientales y como entidades territoriales, municipales y departamentales, debemos tener muy claro lo que estamos viendo. Y es que a nivel de calidad del aire está establecido, dependiendo de la población de cada una de las unidades territoriales, cuál es el tipo de sistema de vigilancia de calidad del aire que yo debo implementar, que debo implementar. Y aquí empezamos, por eso hablaba inicialmente del tema de articulación y armonía, y es porque muchas veces se piensa desde la entidad territorial, no, eso lo debe hacer la autoridad ambiental. La autoridad ambiental dice, no, pero es que el señor ya tiene 1.000.000 de habitantes, entonces lo debe hacer es él allá aparte. Y aquí es donde empieza a jugar el ejercicio de la articulación. ¿Por qué? Porque si yo soy un municipio que tenga entre 50.000 habitantes y 150.000 habitantes, debería tener un sistema indicativo de calidad del aire. Ahora, algunos dirán, no, pero si no tengo problemas de calidad del aire, ¿para qué lo tengo? Bueno, pues el ejercicio precisamente significa trabajar de manera articulada con la autoridad ambiental para poder tener un inventario de emisiones, de pronto no al nivel de detalle del 1 a 1, pero sí un ejercicio general para poder concluir a través de un estudio, no tengo efectivamente problemas de calidad del aire, no tengo la necesidad de medir porque no tengo industria pesada, porque los sistemas de transporte que tengo son limpios, porque la industria o los servicios y el comercio que también genera emisiones atmosféricas, hoy no significa un problema y no tengo quejas de la comunidad y los datos de morbilidad asociados a enfermedad respiratoria aguda me dicen que aún no es un problema por el cual preocuparme. Y ahí empieza, digamos, a tenerse una justificación de por qué no. Pero si ustedes miran el mapa de Colombia, que está con datos a 2019 del IDEAM, lo que estamos viendo en gris son, digamos, las poblaciones de menos de 50.000 habitantes. En mostaza estamos viendo los que tienen entre 50.000 y 150.000 habitantes. En verde, entre 150.000 y 500.000. En morado, las ciudades que tienen entre 500.000 y 1.500.000 habitantes. Y en fucsia, más de 1,5 millones. Pero si se dan cuenta, los punticos y triángulos azules y triangulares, lo que muestran es quiénes tienen hoy sistema de vigilancia. Y eso lo que nos muestra es una diferencia bastante grande de quienes en principio deberían tener un sistema de vigilancia, de acuerdo con la categoría que está aquí presentada como tipo 1, tipo 2, tipo 3, un sistema ya avanzado o sistemas de calidad de aire específicos, y quienes realmente lo tienen. Entonces, aquí el mensaje es, no todos deberían hoy tener el sistema de vigilancia, no se angustien por eso, pero sí deberían tener por lo menos datos para justificar el por qué no lo tienen, porque de lo contrario podría existir un problema de enfermedades respiratorias que debería ser gestionado a través del ordenamiento territorial, a través de políticas públicas, a través de programas y planes de desarrollo o de programas de articulación de prevención de la contaminación junto con la autoridad ambiental, el departamento y el municipio. Pero si esa información no se ha levantado y analizado, pues podríamos estar ante un incumplimiento posiblemente de lo principal que busca la política nacional, y es poder tener datos, saber dónde hay un problema y monitorearlos, ¿sí? Hay muchos sistemas de vigilancia y cuando hablamos de sistema de vigilancia son estaciones que miden los contaminantes que me interesan, y es importante conocer el territorio. ¿Por qué? Si se dan cuenta, hay un sistema de vigilancia que es el que está en azul clarito, que habla de poblaciones con problemáticas específicas. Entonces puede ser que haya un municipio que tenga menos de 50.000 habitantes, pero que ya tiene un problema específico, porque tiene, por ejemplo, caleras, porque tiene cementeras, porque tiene una serie de industrias o de actividades que generan un gran problema de contaminación atmosférica, y aunque está por debajo de los 50.000 habitantes, pues este tipo de sistemas de vigilancia le dicen, oiga, aunque usted es un municipio pequeño, entre comillas pequeño comparado con esta tabla,
usted tiene un problema específico y por tanto debería la entidad territorial junto con la autoridad ambiental diseñar un sistema de vigilancia que la norma le dice cómo debe diseñarlo, ponerlo en operación y esos datos reportarlo al sistema de información, pero gestionar los datos y los resultados a través de una política pública departamental, y ya vamos a ver un poco como cuál es el alcance de esas decisiones que se podrían tomar a partir de ese tipo de análisis. Entonces, este escenario en que nos deja. Les decía que por lo menos para los entes territoriales es importante, por lo menos es la lógica que yo le doy a esta presentación, para entender qué deben hacer las entidades territoriales, es importante también qué hacen las autoridades ambientales para definir esa línea de las competencias que les mencionaba hace un momento. Entonces, lo que nos dice el decreto 1076, que es el que unifica hoy el régimen ambiental del país, es que las autoridades ambientales deben realizar la observación, seguimiento constante y medición de la evaluación y control de los fenómenos atmosféricos en el país. Otorga los permisos de emisiones, que eso también es uno de los mensajes claros, no son otorgados por las entidades territoriales, sino por las autoridades ambientales. Puede fijar montos máximos de las tasas retributivas o compensatorias, es decir, lo que se paga por contaminar, que en temas de emisiones atmosféricas se está construyendo la reglamentación por parte del ministerio, cada vez con mayor detalle para poder saber cuánto es ese valor a cobrar. Puede declarar y debe declarar niveles de prevención, alerta y emergencia, y ese es uno de los temas también principales, sobre todo para ciudades que están en crecimiento y en crecimiento industrial y de parque automotor, porque una cosa es que haya un problema de calidad del aire porque eventualmente se sobrepasan los niveles, pero la norma también establece que cuando ya más del 75% de los datos sobrepasa, más del 85% de los datos sobrepasa el nivel máximo, yo ya tengo unos niveles de prevención, alerta y emergencia que la autoridad ambiental debe decretar, pero lo puede hacer es midiendo a través de un sistema de vigilancia, de lo contrario no tendría el soporte para hacerlo, y debe tomar unas decisiones al respecto. Pero esas decisiones pueden ir incluso desde no autorizar que se entren en operación, por ejemplo, industrias adicionales, y eso al ente territorial le interesa porque si su parte del plan de desarrollo significa potencializar industrialmente el municipio o el departamento, pero resulta que por temas de calidad del aire hay un sistema, o más bien un nivel de alerta que me está impidiendo dar un permiso de emisiones más a la autoridad ambiental y por tanto, en articulación con el ente territorial, no se permitiría la instalación de una industria más que utilice como combustible carbón, pues se está afectando ese objetivo del plan de desarrollo municipal porque por temas de salud pública se está restringiendo totalmente que ingrese una industria más. Estoy yendo al caso extremo, puede ser restringir horarios, puede ser restringir obviamente regiones donde se implementen esos proyectos, pero también puede llegar a ser hasta no permitir que haya una actividad más. Obviamente adelantar programas de prevención y control de la contaminación, y esto muy en asocio con las entidades de salud. Si se dan cuenta, he mencionado salud pública ya 5 veces en la presentación, porque mucho del soporte de la política de calidad del aire pues está enfocada obviamente y soportada en datos de morbilidad y de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas. Y otras obviamente de las tal vez funciones que generan una mayor articulación es realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales, y miren aquí lo que dice el decreto, en asocio con los municipios y distritos para poder de alguna forma dar ese soporte técnico desde la autoridad ambiental en conceptos técnicos a las dudas que pueda tener el ente territorial para poder entender esos fenómenos de contaminación atmosférica. Y si se dan cuenta, hay palabras como apoyo, asesorar. Esto es un trabajo obviamente articulado donde cada uno tiene sus competencias claramente definidas, pero si se dan cuenta son verbos que buscan es la interacción y la gobernanza entre estas dos entidades. Si bien la autoridad ambiental tiene la función de tomar decisiones de control y vigilancia, pues lo hace con el apoyo de las autoridades ambientales, pero también la autoridad ambiental asesora a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia del fenómeno de contaminación, porque como ya lo vimos, puede ser que no exista un sistema de vigilancia de la contaminación atmosférica en el casco urbano, pero la autoridad ambiental que hace vigilancia sobre las fuentes fijas y sobre las industrias, pues ya tiene información para saber dónde se puede estar generando un problema de calidad del aire. Y en ese sentido, para calidad del aire, los entes territoriales pues quedan con algunas funciones a nivel departamental, y es prestar apoyo presupuestal, técnico y financiero a las autoridades ambientales. Esto ocurrió en el país en ejercicios, por ejemplo, como el que ocurrió hace ya 18 años en el centro del Cesar, donde por los impactos de la actividad minera fue necesario establecer un área fuente de contaminación, trabajar de manera articulada el departamento, el municipio, las industrias que estaban generando el impacto, incluso desde el Ministerio de Ambiente, para que a través de una política pública se llegara incluso a tomar decisiones de reasentamientos de municipios, que hoy incluso sigue
pendiente de uno de esos ejercicios de algunos municipios, que llevó a las empresas a disminuir los niveles de emisiones contaminantes, pero que también, pues al tratarse de un tema de reasentamiento, pues obviamente contó con el ejercicio y el apoyo de la gobernación del municipio, porque eso significaba cambiar totalmente la dinámica de un ente territorial, su localización y demás, y pues por eso no es ajeno el ejercicio de que la industria puede ser que tenga el permiso de la autoridad ambiental, pero el efecto que genera, vuelve y juega, en los receptores sensibles en la comunidad, pues puede generar este tipo de decisiones de carácter territorial que impacta de manera importante los intereses a nivel del departamento y del municipio. Y las funciones de los municipios, y por eso es importante lo que mencionaba al comienzo del SINA, es que pueden llegar a dictar normas para la protección de calidad del aire, pero ojo, siempre y cuando tengan esa información de soporte. El principio de rigor subsidiario siempre habla de tener estudios de soporte para poder definir por qué alguna norma más estricta que otra, y algunas, digamos, de las principales ciudades del país han usado ese criterio de rigor subsidiario precisamente para establecer normas más restrictivas, porque sus datos de afectación sobre la salud de las personas, pues hacen que tomen unas decisiones un poco más estrictas. Hay otros temas que es importante que tengan presentes también, y es que no se trata solo de la fuente de emisión. Mire que el decreto de 76 también habla de los programas de arborización y reforestación, que muchos municipios lo hacen, pero no lo ven a veces como un aporte a la calidad del aire, y es básicamente porque la funcionalidad ecosistémica o el servicio ecosistémico que presta una cobertura boscosa, una conservación que se haga de un ecosistema estratégico, pues esta funcionalidad permite capturar CO2, permite hacer un filtro incluso del material particulado que está presente en el aire, funciona como una barrera viva de la contaminación atmosférica. Entonces, esa es una acción, desde el punto de vista de calidad del aire, indirecta, que permite mejorar y gestionar la calidad del aire también en el área de su jurisdicción, que seguramente muchos municipios lo han invertido recursos en ese ejercicio, pero de pronto no lo han visto, sino como un tema más de paisaje y conectividad, lo que está bien, pero indirectamente también genera, obviamente, efectos en la calidad del aire. Y por último, digamos, frente a lo que es calidad del aire, ya entramos en los temas puntuales del otro tipo de reglamentación, es que los entes territoriales, obviamente en un ejercicio liderado por la autoridad ambiental, y cuando empiezan a tener mucha más información a través de estos inventarios que hemos hablado y de tener sistemas de vigilancia, debe existir en la autoridad ambiental un plan de contingencia para esos sitios donde hay unas zonas de contaminación crítica. Hay que saber qué pasa, y por eso lo explicaba en ese orden, qué pasa en esos sitios donde hay un gran número de fuentes emisoras que en ciertos momentos del año se vuelve un problema de calidad del aire y donde debo activar el uso de unos recursos técnicos, financieros, tecnológicos y demás para atender esa problemática. Debe existir un plan de contingencia. Eso no puede ser un ejercicio de, no, si ocurre, pues algo hacemos en ese momento. No, el decreto de 76 es claro en indicar que para esas áreas territoriales o departamentales donde ya es claro que hay o puede haber un problema de calidad del aire por algunos de los contaminantes que ya hemos identificado, pues debe haber un plan de contingencia, y un plan de contingencia, ustedes saben, es un documento claro que define cuál es el riesgo que quiero mitigar, quién lo hace, con qué recursos lo hago, cómo lo comunico. Es digamos que un orden estructurado de actividades que se ejecutan de una manera inmediata cuando ocurre el escenario, digamos, de esos niveles de prevención, alerta de emergencia que veíamos anteriormente. Entonces, este es uno de los puntos de control en donde, si la autoridad ambiental, por alguna razón, no tiene ese plan de contingencia, pues las entidades territoriales y gobernaciones, desde mi punto de vista, sí tienen como esa responsabilidad de sentarse con la autoridad y decir, oiga, espere que el municipio está creciendo, se está incrementando la industria y no tenemos el plan. Entonces, sentémonos a diseñar ese plan para que estemos preparados en el ejercicio que haya que usarlo. Uno de los planes de contingencia y los de emergencia son las cosas que uno diseña, como el seguro todo riesgo del carro, que uno sabe que lo necesita tener, pero no lo quiere usar. Es importante tenerlo para cuando ocurren, digamos, ese tipo de actuaciones. Y pues obviamente el tema de rigor subsidiario, que creo que ya me había adelantado un poco y lo había mencionado, y es que si bien se puede hacer el ejercicio por parte de los entes territoriales cuando ya funcionen como autoridad ambiental, es decir, más de 1 millón de habitantes, que es cuando ya adquiere, digamos, más esas actividades o esas funciones, mejor y alcance de autoridad ambiental, pues siempre se piensa en hagamos normas más estrictas para nuestro municipio, nuestra jurisdicción. Pero es importante porque se han hecho varios ejercicios en el país en este sentido y se han caído esas normas, precisamente porque hay que tener estudios meteorológicos, por eso es importante lo que les mencionaba de la dispersión y del análisis de cómo se mueven los contaminantes en el aire, pero también de cuáles son los datos de aire, por eso es importante medir para poder saber si realmente se requiere una norma
específica más estricta que la nacional. Lo que ha venido pasando, y importante que lo sepan a nivel nacional, es que la norma se ha venido volviendo más estricta. Cada vez nos acercamos más a los niveles que la Organización Mundial de la Salud dice, estos niveles permiten saber que es un aire limpio, que es un aire que no genera efectos en la salud, pero pues eso obviamente va cambiando con el año y cada vez nos vamos acercando más a esos niveles, lo que significa que esas líneas de política que veíamos ahora de incentivos tributarios, de reconversión tecnológica y demás, debemos apropiarlos muy rápidamente para poder ir llevando a todos a emitir menos para tener menos problemas de calidad del aire en ese sentido. Eso, calidad del aire. Ahora, fuentes fijas, un poco el contexto para saber qué es lo que existe a nivel de reglamentación de emisiones. La resolución 909, que ha tenido varias modificaciones, como ustedes lo ven allí, pues es la que dice qué es lo que pueden emitir las industrias, ¿sí? Y coloca algunas consideraciones también para actividades de comercio y de servicio. De servicio, por ejemplo, los incineradores. No es una actividad industrial, es una actividad de servicio, pero que genera un impacto importante porque además emite contaminantes peligrosos como dioxinas y furanos. Este tipo de norma lo que dice es, usted qué tipo de actividad es, y tiene más de 50 actividades con nombre propio, actividades industriales y de servicio. ¿Usted qué actividad es? Este es el parámetro que usted debe, este es el contaminante que usted debe medir y este es el parámetro que debe cumplir. Y adicionalmente existe un protocolo que dice cómo se debe medir. ¿Por qué me parece esto relevante mencionarlo? Porque seguramente algunas de las entidades territoriales que nos están acompañando, autoridades ambientales, quieren empezar a implementar también mediciones de su parte para hacer como un contramuestreo en relación con lo que entregan algunos industriales. Pues es importante que sepan que hay un protocolo que dice cómo se debe medir, que debe haber una acreditación por parte de la IDEAM, qué equipos y métodos utilizar para que esos datos realmente sean comparables y verificables. Y un tema importante también para resaltar en cuanto a las fuentes móviles, que es, digamos, el otro aspecto que les mencionaba al comienzo, y es que si bien existe una reglamentación que permite controlar el tipo de tecnología vehicular que ingresa al país, que es un trámite que se hace ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero una vez los vehículos están en el país, ustedes saben que hay dos tipos de control. Uno, el que hacemos como ciudadanos y dueños del carro en lo que es la revisión técnico-mecánica, que es, digamos, como el control que hacemos cada uno para saber que el vehículo está bien, pero adicionalmente, y como lo dice el artículo 15 de esta resolución, es que las autoridades ambientales competentes deben realizar operativos de verificación de esas emisiones. Muchos de ustedes lo hacen, pero adicionalmente dice, en conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito departamentales, distritales y municipales. Vuelve y juega el tema de la articulación en este ejercicio, pero también sí seguimos leyendo, digamos, que habla obviamente de realizar esto con una frecuencia, dice que por lo menos cada 2 meses dentro de su jurisdicción debe hacerse. Entonces, este tipo de cosas que a veces como que con el tiempo se van dilatando, digo con el tiempo porque esta norma es del año 2008, se vuelve como, sí, hay que hacer operativo cada vez que podamos o cada vez que lo establezcamos a nivel regional, pero no perdamos de vista que hay normas que nos dicen cada cuánto se debe hacer, y en este caso es una tarea de la autoridad ambiental, con articulación directa con las entidades de tránsito, y hay una frecuencia en la que se debe cumplir ese ejercicio. Hay un concepto, digamos, que siempre se ha manejado en cuanto a emisiones atmosféricas, y es el tema de permiso de emisiones, ¿sí? Aquí el mensaje claro es, el permiso de emisiones atmosféricas es un permiso que otorga únicamente la autoridad ambiental. Lo podrá hacer el municipio cuando tenga más de 1 millón de habitantes, como ya lo hemos visto. Pero aquí es un tema que lo resalté simplemente porque muchas de las dudas, incluso ya hablándolo como en el cargo en el que estoy de subdirector de la ANLA, muchas veces los municipios nos preguntan si ellos pueden otorgar permisos, que hay muchos problemas de calidad del aire, que tienen empresas que están incumpliendo, que funcionan de noche y que no deberían funcionar de noche. Aquí es importante que si esos son los tipos de problemas que se presentan, hay que hacerlo a través de la autoridad ambiental para poder definir si se requiere o no permiso de emisiones, donde se colocan unas restricciones específicas para poder minimizar esos efectos sobre la calidad del aire, pero es la autoridad ambiental quien otorga ese permiso y por lo tanto quien lo puede modificar y quien lo puede también quitar. Lo podrá hacer la entidad territorial, vuelvo y lo digo, cuando tenga ese más de 1 millón de habitantes para poder hacer, digamos, esa función de autoridad ambiental con un poco más de fondo en la decisión. Entonces, esto nos deja en el ejercicio que para el tema que tiene que ver con la obsolescencia del parque automotor, hablando de la resolución 910, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y los municipios o distritos pueden establecer restricciones de circulación de automotores, y si se dan cuenta, esto está enfocado con las líneas del plan de acción y de la política de la estrategia nacional,
Es que si yo tengo problemas de calidad del aire asociado a los tipos de vehículos y las tecnologías que circulan en mi jurisdicción, yo puedo restringir la circulación. O sea, cuando las grandes ciudades colocan restricción del pico y placa, lo hacen por horas, lo pueden hacer también pensando en el tipo de tecnología vehicular, lo pueden hacer pensando en la antigüedad de esos vehículos, porque algunos ya se vuelven obsoletos y en la medida en que se vuelven obsoletos, pues van ampliando su necesidad de generar su potencial de generar un efecto sobre la salud. Es importante tenerlo presente, sobre todo esto para los municipios y las ciudades que van creciendo exponencialmente de una manera muy rápida hoy en día digamos, población, porque si tengo más población, tengo más parque automotor, pero no necesariamente significa tener un mejor parque automotor. Los departamentos, pues obviamente en términos de fuentes móviles, cooperar con las autoridades ambientales y con los municipios en esas funciones de vigilancia y control, un poco en los operativos que veíamos ahora, porque eso tiene que estar de alguna manera articulado, porque si yo no lo hago con los equipos adecuados, que estén acreditados con el personal idóneo, pues obviamente va a tener ahí una contraposición de si el dato o no es suficiente para imponer una fracción, para inmovilizar un vehículo, y por eso es importante que también esté la autoridad ambiental allí. Y un tema clave también que tiene que ver mucho con el ordenamiento territorial, y lo veíamos desde la política, es que incluso a nivel municipal, ¿sí? Y estamos hablando que esto surgió con el 1076 del 2015, ningún municipio o distrito podría en el perímetro de su jurisdicción autorizar que se instalen, perdón, fuentes fijas de emisión que generen afectaciones, y esto principalmente con el tema que tiene que ver con olores ofensivos, y ya lo vamos a ver muy, muy rápido porque ya estoy quedándome corto de tiempo. El tiempo pasa demasiado rápido. Esto voy a permitírmelo pasar de rigor subsidiario, que ya se los expliqué. En olores ofensivos, aquí quiero llamar la atención, y es que usualmente estamos acostumbrados, y en calidad del aire pasa, a que la norma, como ya lo vimos, establece unos límites, se monitorea, se compara por la autoridad ambiental o el ente territorial, y se sanciona, se genera un programa o un plan. Olores ofensivos es una norma bien particular en lo que tiene que ver con la gestión de la calidad del aire. ¿Por qué particular? Porque es la única norma que se activa cuando hay una queja por el olor ofensivo, si ustedes lo ven en el paso 2. Voy a hacer un análisis comparativo. Si hay una industria que tenga fuentes de emisión, que tenga chimeneas, que esté en una actividad industrial, la autoridad ambiental y el ente territorial por default, por defecto, saben que la norma de emisiones que acabamos de ver, que es la 910, le aplica. Es decir, que esa chimenea tiene un estándar que debe cumplir, monitorear y entregar un reporte. En temas de olores ofensivos, y aquí estamos hablando de sistemas de tratamiento de aguas residuales, estamos hablando de algunos sistemas de generación de energía que utilizan cuerpos de agua que están contaminados, estamos hablando de rellenos sanitarios, entre otro tipo de actividades, puede ser que sea obvio porque se pasa por el frente y saber que genera un olor ofensivo. Pero si no hay una queja formal ante la autoridad ambiental, va a ser muy difícil que la autoridad ambiental, en este caso, y ya lo digo por qué, pueda actuar sobre esos proyectos. Primero, porque la norma lo establece así, que si hay una inconformidad por parte de un ente territorial, la comunidad, quien sea, frente a una generación de olor ofensivo, lo primero que tiene que hacer es poner una queja. Y lo que hace la autoridad ambiental es verificar si esa queja es o no cierta, o el ente territorial. Y les voy a poner un ejemplo. La norma de olores es diferente porque habla de percepción. Si yo les digo a ustedes que si les gusta el olor que genera la Fábrica Nacional de Chocolates, o si estoy cerca de la fábrica de Avon, de Ebel, ustedes dicen, no, pues el olor rico, ¿cierto? Porque estamos imaginándonos pasando durante 2 minutos al frente de esa planta. Pero si yo lo que les digo es, no, usted va a vivir al frente de la Fábrica Nacional de Chocolates, usted va a vivir al frente de la planta de Avon o de aromatizantes. Usted dice, ah, no, ya no me parece tan chévere porque todo el día, a toda hora, ese olor, por eso se vuelve ofensivo, y por eso la palabra ofensivo. Porque el tema de olor, aunque es un tema de percepción, a algunas personas les gusta el olor del asadero de pollos, cuando tenemos hambre seguramente nos encanta, pero si usted vive en el segundo piso de la casa, que abajo tiene el local del asadero de pollos, ya no le gusta el olor, se vuelve ofensivo para su salud. Entonces, en ese sentido, como es de percepción, por eso está asociado a que si usted identifica que hay un problema de calidad de olores ofensivos, presente la queja para que la autoridad ambiental defina si debe hacer una visita, identifique cuáles son las sustancias, que son 3 sustancias las que se generan principalmente o que están reglamentadas más bien en el país, y definir cuál es el método que deberá utilizarse por parte de quien genera la emisión para controlar ese problema de olores ofensivos. Entonces, aquí llamo la atención es que muchas veces se cree que estas actividades, que están muy asociadas a actividades de comercio y de servicio muchas veces en los cascos urbanos, sabemos que hay un problema, pero a veces se queda
corto el actuar porque no está la queja instaurada, porque entonces no está la información para que la autoridad ambiental active su ejercicio de vigilancia y control en cuanto a olores ofensivos, y por eso llamo la atención porque muchas veces pareciera que la norma no funciona, pero lo que pasa es que la norma funciona distinto. Tiene que haber una queja inicial para que se active el ejercicio, de lo contrario, digamos que la norma no entraría en operaciones, un poco como el mensaje que quería dejarles en cuanto a olores. Y un tema principal de olores que sí establece el decreto 1076 para las autoridades ambientales, los municipios y los distritos, es que deben determinar cuáles son esas prohibiciones y restricciones al funcionamiento en sus zonas habitadas urbanas de instalaciones o establecimientos que generen olores ofensivos. ¿Esto a qué nos está invitando? A que yo debo, como ente territorial, departamental o municipal, saber cuáles son las actividades que me generan olores ofensivos, saber dónde están ubicadas para estar monitoreando si hay quejas que puedo colocar obviamente ante la autoridad ambiental como ente territorial, o que puede colocar un ciudadano de a pie ante el municipio, por tanto tendría que remitírselo a la autoridad ambiental para poder definir cuáles son las estrategias. Y aquí muy importante, sobre todo el tema de ordenamiento territorial, porque si hay algo que es costoso medir en el país aún, es el tema de olores ofensivos. Hay algunas tecnologías indicativas que son un poco económicas, pero ese tema de los costos hace que sea difícil gestionarlo. Y si el tema del olor ofensivo está asociado a un restaurante, pues es distinto decirle a un restaurante que haga una medición a decirle a una compañía como Bimbo que haga una medición. Estamos hablando de capacidades diferentes, y por eso aquí, digamos que sí juega un papel muy importante el tema de ordenamiento territorial, porque digamos que a nivel de las industrias, por la escala, de alguna forma es más manejable. Pero cuando aquí hablamos de actividades comerciales y de servicio, está atomizado en una gran cantidad de locales, de comercios y demás, muchas veces informales, pero que sí generan el problema de olores ofensivos, y por eso digamos que aquí juega un papel muy importante el tema del ordenamiento territorial. Y ya para terminar, el tema de ruido ambiental. Ruido ambiental tiene una particularidad, y es que también, a diferencia de las demás reglamentación, si ustedes vean lo que les mencionaba, el tema de los vehículos aplica el estándar independientemente de para dónde vaya el vehículo. La norma de fuentes fijas está reglamentada por actividad. Usted es cementero, está en Cartagena, en la Amazonía o en Bogotá, el estándar es el mismo. Pero en términos de ruido está muy asociado al ordenamiento territorial. La norma de ruido tiene una característica, y es que los niveles corresponden al sitio donde está localizada la fuente. Y hay 4 clasificaciones puntuales: categoría A, B, C o D, siendo la A, por ejemplo, donde están los hospitales, las zonas de tranquilidad, y siendo la D donde ya hay una zona industrial de mayor ruido, de mayor movilidad y demás. Dependiendo de cada categoría, están los niveles que se deben cumplir. Entonces, si yo tengo un hospital, que pasa mucho en el país por temas de ordenamiento, pero al frente tengo, o a 2 cuadras tengo, una discoteca y tengo zona comercial, pues resulta que prevalece obviamente el estándar que debe aplicarse para el hospital, porque es el más restrictivo, son menos decibeles los que se pueden emitir, y pues obviamente quienes están alrededor, que en principio pues en algunos casos no deberían por ordenamiento, pero pues hacer la realidad del país, pues tienen que acoplarse al estándar más estricto, que es el del hospital, y empieza a haber entonces esas, digamos, dificultades de lo que significa cumplir una norma de ruido para poder satisfacer o de alguna forma cumplir lo que establece la reglamentación. Y un tema puntual, que es lo que está aquí resaltado, que quisiera también dejarles ese mensaje. Muchas veces esta obligación que está desde el 2006, lo sé, digamos, porque trabajé en el Ministerio de Ambiente también en su momento, y es que muchas autoridades ambientales o municipios perdieron de vista que para los casos de más de 100.000 habitantes, cuando salió esta norma, había 4 años para establecer los mapas de ruido. ¿Eso qué significa? Que había que hacer un ejercicio de medición, de estimación de cuáles eran los niveles de ruido que se estaban emitiendo en el área de su jurisdicción, para entregar esta información a la autoridad ambiental y que se pudiera gestionar en temas de, o se pudiera gestionar más bien como un insumo ante los entes territoriales para reorganizar el ordenamiento territorial. Como un insumo más. Sabemos que el ordenamiento territorial tiene muchas variables detrás para poder definir cuáles son las áreas urbanas, mixtas, restringir ciertas actividades, pero digamos que esta es una falencia que ha existido en el país, y un poco el mensaje aquí para invitar también es a revisar aquellas ciudades o municipios que tengan más de 100.000 habitantes. Hoy deberían contar ya con un mapa de ruido que les permita gestionar desde el ordenamiento territorial cuáles zonas son prioritarias porque ya hay unos problemas de ruido, o en cuáles deberían hacerse ciertas restricciones de ordenamiento territorial. Entonces, eso finalmente nos deja en unas funciones específicas, y aquí funciona, como les decía, un poco distinto, y es que en términos de permisos, los permisos, digamos, para horarios distintos a los establecidos, para el tema de, como lo vemos abajo, de operación de equipos de construcción y demolición en horarios diferentes a los que están establecidos en la reglamentación general, sí son permisos que pueden emitir
los alcaldes municipales en este caso, porque funciona distinto al que les mencionaba ahora de emisiones atmosféricas. En términos de calidad del aire existen dos permisos, el de emisiones, que ya vimos que es de las autoridades ambientales, y en términos de ruido, que está asociado, vuelve y juega, a temas de construcciones, obras, infraestructura, ya temas más, digamos que atomizados, si me permiten usar la palabra. Allí sí tiene una función específica los alcaldes en sus entidades territoriales, es que sus permisos pues sí los otorgan también como parte también de ser la primera autoridad de policía, porque mucho de esto se hace, el seguimiento es también con la policía cuando se hacen estos tipos de operativos. Y un último tema que también a nivel de planificación a veces queda ahí como a un lado, y es que en temas de ruido hay un ejercicio de amortiguación de ruido. El ruido es uno de los, digamos, contaminantes, la onda sonora es de las que más viaja porque se mueve obviamente con el viento, y esa percepción es inmediata, mucho más inmediata que de pronto una sustancia como los óxidos de nitrógeno o el material particulado. Y en ese ejercicio, pues en términos de planificación, las entidades territoriales sí deben establecer áreas perimetrales de amortiguación de ruido, y por eso es importante conocer que esa norma es de ordenamiento territorial, porque para esas categorías que les mencionaba, A, B, C o D, dependiendo de cuál es la categoría, les mencionaba D es la que genera más ruido y por tanto el nivel es más estricto, deben definirse zonas de amortiguación a nivel de ordenamiento para poder precisamente mitigar. Y por eso es importante mencionarles lo que les decía del mapa de ruido, porque si no tenemos ese ejercicio de mapa de ruido que puede ser medido o puede ser estimado, porque ya existen en el mundo datos medidos y corroborados de cuánto genera una discoteca, cuánto generan 10 vehículos a tal velocidad. Con esa información, por lo tanto, no tiene que medirse, sino que se puede buscar la información y construir el mapa. Permite obviamente que el ordenamiento territorial tenga este elemento también de amortiguación, y pues porque el decreto 1076 así lo establece. Reitero, es que son, digamos, ese tipo de cosas o artículos que a veces como que se van diluyendo en el tiempo y lo perdemos de vista, que obviamente es un ejercicio bien importante y un insumo muy grande para el ordenamiento territorial y para la planificación del ordenamiento. Y las últimas consideraciones de ruido, pues obviamente hay unas restricciones de tráfico pesado, lo mencionaba ahora, sectores A en la norma de ruido, por lo que significa es que es donde hay hospitales, zonas de tranquilidad, hogares geriátricos, por ejemplo. La norma dice que se debe restringir el tránsito de estos vehículos en estas zonas, sirenas y alarmas. Si una sirena suena más de 30 minutos, pues ya se genera una afectación, puede haber una queja, y por tanto la autoridad municipal también debería tomar ahí, puede incluso llegar a imponer multas para poder esas sirenas que a veces ya no son de emergencia, sino que se vuelven permanentes. Entonces, pues también se pueden tomar allí algunas consideraciones. Entonces, eso es como un poco, esto no me voy a detener ahí, era lo que quería mencionarles, ya les había mencionado lo del rigor subsidiario. Qué pena haber al final hablado tan rápido, pero son bastantes temas los que significa la gestión de la calidad del aire, y pues espero que haya sido de utilidad la información que les acabo de transmitir. Quedo pendiente de las inquietudes que puedan tener al respecto. Muchas gracias por la atención.